quiénes realmente somos los que queremos cambiar al Ecuador y quiénes son los que quieren sumir al país en el caos. Hoy ya tenemos claro y podemos identificar claramente quiénes son los que realmente quieren defender el medio ambiente, porque esta es una de las medidas más importantes que ha tomado el país en beneficio de la reducción de emisión de gases de carbono. Entonces hoy vamos a saber claramente quiénes son los que de verdad defendemos el medio ambiente y quiénes han usado como una fachada para hacer política un discurso ambientalista. Para mí eso también es importante poderlo identificar. Para nosotros los temas ambientales son serios. El diálogo siempre está abierto. Yo he estado encargado de a través de los diálogos llegar a acuerdos. Esta vez no ha sido la excepción, lo hemos venido haciendo por mucho tiempo, sobre todo preparando el camino para que estas decisiones puedan salir adelante como el país lo necesita, como el país lo demanda. Y los ciudadanos lo único que esperan es que nosotros sepamos lograr que reine la paz. Hoy yo he recibido mensajes estos días y he recibido información de la ciudadanía. La ciudadanía lo único que quiere, lo único que aspiran los ecuatorianos es que vivamos en paz, entre hermanos, que es lo que somos, entre compatriotas. Así que, en ese sentido, la ciudadanía también rechaza la violencia y yo lo felicito. Y el que quiere protestar, que lo haga pacíficamente. Están todas las garantías dadas para que el que quiera protestar lo haga en paz, sin molestar a los demás. Su derecho a protestar termina donde inician los derechos de los ecuatorianos a trabajar, a vivir en paz, a movilizarse libremente. Ahí termina su derecho a protestar. Usted tiene todo el derecho a protestar sin afectar a los demás. El diálogo, les decía, sigue abierto. El que quiera dialogar, que venga de la mejor manera a conversar con nosotros. Este gobierno siempre tendrá los canales de diálogo abiertos, pero también tendrá mano firme con quienes violen la ley, como lo hemos demostrado en el día de hoy, y como lo demostraremos siempre. Agradecemos, y esto es importante, a los ciudadanos representados en gremios, sectores sociales, academia, cámaras, decenas de sectores, de gremios, de cámaras, de instituciones, de personas, miles, millones de personas, que han sabido poner al Ecuador por delante de los intereses políticos o particulares. Les agradecemos sus cartas de apoyo, sus manifiestos públicos, sus comunicados, han sido trascendentales, de verdad se los digo, para poder lograr recuperar la paz y encontrar ese camino que estamos buscando en conjunto. Esas comunicaciones oficiales de todos ustedes le han mostrado y nos han ayudado a mostrarle al país que el camino que estamos corriendo, que estamos tomando, el camino que estamos decidiendo puede ser complejo, pero es completamente necesario. Que las decisiones que estamos tomando es para evitar en el futuro tener que enfrentar situaciones más complejas en el plano económico. Y que son decisiones serias, sensatas, completamente sustentables, con el propósito de sacar adelante al país. El ministro Gabriel Martínez les va a comentar un poco de cómo van los diálogos con el sector del transporte. Pero después. Buenas tardes con todos, muchas gracias. El Ministerio de Transporte obviamente está muy atento y con mucha gestión para que el servicio de transporte intraprovincial e interprovincial, que es el que principalmente regula, esté normal, sea frecuente. Muchas de las cooperativas, a pesar del llamado del presidente de la FENACOTIP, están deseosas de trabajar, están dispuestas a hacerlo. Muchas de estas están circulando, otras lo hacen un poco con recelo por la situación de inseguridad, que obviamente se va a ir corrigiendo a medida que pasen las horas, pero lo cierto es que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Con el presidente de la Federación estuvimos tratando del tema y buscando una forma de corregir o regresar a un equilibrio en el precio, ya que obviamente la eliminación del subsidio del diésel pues tiene un impacto en la tarifa de pasaje, de los diferentes pasajes urbanos o provinciales. Nosotros estamos el día de hoy teniendo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que ya estaba planificado, que no es algo que resulta de la noche a la mañana, sino algo que ya estaba planificado, y justamente dentro de esos puntos consta la revisión técnica de la tarifa de pasaje intraprovincial, interprovincial
y obviamente también una recomendación sobre la tarifa de pasaje urbano, que es potestad de los GATS municipales, pero que sin embargo nosotros establecemos una fórmula para su cálculo. Obviamente cada ciudad tiene pues diferentes realidades, diferentes distancias, diferentes poblaciones, y eso hace pues que ya cada municipio pues decida finalmente cuál es la tarifa que debe de imponerse. Con ellos hemos mantenido, con todos los sectores que nosotros controlamos o regulamos, hemos mantenido reuniones, hemos mantenido diálogo, pero sí pedimos, por ejemplo, a los sectores que están más radicalizados, como el del taxismo, que tiene que poner la medida si es que quieren tener un diálogo con el gobierno. Eso es claro, el gobierno ha ofrecido, no es el que regula los precios del taxismo, eso lo hacen los municipios. Nosotros procederemos obviamente también a exhortar dentro de la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito a que sean los municipios quienes formalicen cuál sería la nueva tarifa de acuerdo al nuevo precio de la gasolina extra. Con otras modalidades de transporte, por ejemplo, como el transporte liviano, hemos logrado un acuerdo con representantes de la transportación pesada también. A pesar de que nosotros no le regulamos los precios, hemos estado en conversaciones, se está ofreciendo justamente cumplirle muchos de los planes que ya tenía el gobierno de forma anterior, pero que por temas no se han logrado concretar, como por ejemplo el OPA, que es para poder renovar los vehículos, que es importante para tener unidades mucho más modernas que consuman menos combustible, y otro tipo de beneficios, como por ejemplo reducción de aranceles en llantas y diferentes insumos. Con ellos, la mayor parte de la transportación pública, de la transportación pesada, el señor Vizcaíno ayer anunció que él venía al diálogo, que no iban a parar sus unidades, y eso es una actitud positiva. Con los taxistas ejecutivos también no ha habido problemas, con el transporte de turismo tampoco, y nosotros mantenemos permanentemente, y esto también es una invitación a que los diferentes gremios de transporte se acerquen a conversar. Más tarde tendremos un anuncio sobre el transporte aquí de la ciudad de Quito en este mismo momento, o sea, un momento después. Pero queremos insistir en eso. Aquellos transportistas que tienen contratos de operación con la Agencia Nacional de Tránsito y que no cumplan con sus contratos, porque han decidido detener voluntariamente y por decisión propia sus actividades, están siendo sancionados. Y si no reculan en su posición y si no toman de nuevo las actividades, pues podrán perder la licencia o la perderán de hecho. Entonces, la invitación es a trabajar aquí para la gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de emprender, que tiene ganas de dar un servicio a la ciudadanía, pues las puertas están abiertas. Nosotros no queremos perjudicar en absoluto al sector de la transportación de pasajeros. Lo que deseamos es que se restablezca el equilibrio con una tarifa acorde que no impacte negativamente a los ciudadanos, que sea algo justo dado el incremento del costo del combustible, y que obviamente podamos nuevamente regresar a la normalidad en el país. Yo quería agregar algo más, ¿no? Y esto tiene que ver con control de precios en general, no solo en transporte público. Se activa todo el gobierno para controlar precios. Hay gente que quiere abusar de esto, que quiere sacar provecho de la situación. Asimismo, aprovecho para agradecer y felicitar a los empresarios serios que tiene el país, que han anunciado públicamente que no subirán ningún precio en sus perchas. Yo creo que eso muestra que hay gente comprometida con el Ecuador, porque los incrementos en productos en muchos casos no superan el 2% y muy bien lo pueden asumir los empresarios con mayor eficiencia o mejor manejo de sus propios negocios. Así que en ese sentido hemos dialogado con ellos y hemos llegado a esos consensos, y ellos públicamente ya han manifestado y seguirán manifestando esa posición. En cuanto a los pasajes, ya lo ha dicho el ministro Martínez, se hará todo por lograr que ese impacto sea el menor posible. Entendemos la posición de la ciudadanía y sabemos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que eso sea en el mismo sentido que ha venido ocurriendo ya en muchos municipios que han ido incrementando pasajes en la mayoría del país. Entiendo que son más de 100 municipios que antes de esto ya habían tomado la decisión de revisar esa situación. Quiero agradecer, y me olvidé, a un montón de líderes políticos que sí se han portado serios y que con responsabilidad han sabido llamar a la calma, han sabido pedir que actuemos todos a conciencia, y eso es importante, saber que hay líderes políticos también fuera del gobierno nacional, alcaldes, prefectos, que están
ayudando en esta tarea de lograr sacar adelante esta decisión. Y por último, y sobre todo, agradecerle a los ecuatorianos que el día de ayer y el día de hoy salieron a la calle, pero no para protestar, sino para ir a trabajar, para ir a abrir su tienda, para ir a su trabajo. Esa es la gente que construye el país de verdad, esos son los héroes que el Ecuador tiene. Nosotros les agradecemos a ellos infinitamente por arrimar el hombro por un país mejor. Muchas gracias. Si me ayudan con el micrófono, muy amables, empezamos con Jacqueline Rodas, de Coavisa Televistazo. Al ministro Martínez, no me quedó claro de esta reunión que tuvieron en la ANT con los transportistas interprovinciales e intraprovinciales que usted dijo, ¿se llegó ya a algún acuerdo? La reunión, el directorio ANT está por realizarse el día de hoy. No todavía no se ha realizado esta reunión. No. Lo que usted comentaba es entonces lo que prevén conversar sobre la tarifa y ver si este grupo de transportistas va a deponer la medida. Explíquenos un poco más, que nos quede más claro. Dentro de los puntos del orden del día de la Agencia Nacional, del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, consta justamente la revisión de la tarifa de los pasajes intraprovinciales e interprovinciales y de los pasajes urbanos. Eso se decide el día de hoy. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se realizará el directorio de la ANT y obviamente de ahí esperamos a salir con una tarifa técnica, no política, no sujeta a ningún tipo de presiones, que esperamos restablezca el equilibrio de ingresos para los transportistas, porque obviamente tienen un incremento en sus costos de operación, y que esto obviamente impacte lo menor posible a la ciudadanía. Vamos a contestar la siguiente inquietud de Freddy Paredes, de Teleamazonas. Gracias, señor vicepresidente, señor ministro del Transporte. Y quisiera consultarle en qué rango está admitiendo el gobierno la posibilidad de llegar a un acuerdo en el incremento de tarifas que compense o ponga en equilibrio la eliminación del subsidio a los combustibles. Obviamente nunca va a ser proporcionalmente igual al incremento del combustible. El que piense eso de ahí se equivoca completamente, porque hay otros factores que componen el costo de operación del vehículo, de la unidad. Estos son el costo del operador, del chofer, la amortización de la inversión, o sea, de la unidad, repuestos, cosas que no han tenido un incremento. Entonces no va a ser proporcional al incremento, es muchísimo menos. Y nosotros lo que esperamos, y obviamente lo anunciaremos claramente cuando ya la decisión esté tomada, pero está muy lejano del crecimiento del incremento que tuvo el diésel proporcionalmente, ¿no? Ellos piden el 30%. Mire, nosotros vamos a dar la noticia cuando sea un hecho. No voy a caer en crear expectativas sobre diferentes porcentajes. Obviamente ellos tienen expectativa, como cualquier empresario que tiene pues un costo que se le ha incrementado, ellos tienen una expectativa, pero nosotros queremos ser transparentes con esta información, va a ser lo menor posible para que impacte lo menos posible también en los ciudadanos y obviamente esto pueda restablecer inmediatamente el tránsito en las diferentes ciudades del país, y es más, en muchas ciudades ya está comenzando el tráfico porque tienen la seguridad de que vamos a hacer esto de aquí, y obviamente ha habido diálogo con ellos de que vamos a llegar a un valor que les va a permitir tener una operación equilibrada tal cual la tenían antes. Vamos con la siguiente pregunta, Wilmer Torres, de Primicios. Autoridades, buenas tardes. Señor vicepresidente, señor ministro, si bien ustedes señalan que ya hay acercamientos con los dirigentes del transporte, ¿qué pasará una vez que ya se fije esta tarifa técnica y de una u otra manera los pasajes interprovinciales y los pasajes en las ciudades se incrementen? ¿Cómo hacer para que la gente no siga reclamando? Porque finalmente la ciudadanía es la que va a costear esos pasajes, es el cobro de los pasajes. Bueno, creo que en general la gran parte de la ciudadanía entiende que la medida que se ha tomado es una medida responsable, es una medida que obviamente tiene un impacto. Corregir un desequilibrio no es dable, que corregir un desequilibrio no genere un impacto. Eso tenemos que entenderlo todos los ecuatorianos, pero tenemos que también tener conciencia de que estábamos subsidiando al contrabando.
Eso es lo que estábamos haciendo, subsidiando el diésel, subsidiando el contrabando terrestre, el contrabando marítimo. Entonces no podemos seguir fomentando por decisiones políticas actividades ilícitas. Entonces, en este momento, obviamente se entiende que va a haber un incremento en la tarifa de pasaje, eso se lo explicó y por eso hay mucha consternación con algunos transportistas que han tomado una decisión sin tener con claridad, o tal vez sus dirigentes no fueron lo suficientemente explícitos, de decir que siempre hubo la voluntad del gobierno en revisar técnicamente la tarifa para no destruir o tener un valor que vaya a perjudicarlos económicamente a aquellos que se dedican a este negocio. Entonces, debemos entender de que esta medida se toma y que todos los ecuatorianos tenemos que en este momento sumar, apoyar, salir adelante y entender de que si queremos pues un país y un gobierno que pueda prestar ciertos servicios como educación, como salud, como solidaridad a través de los bonos que han sido incrementados, y el bono de desarrollo fue incrementado justamente para que los más pobres de este país no sientan el impacto de esa tarifa. Entonces debemos entender que las medidas han sido pensadas para que aquellos que tienen menos recursos puedan seguir recibiendo fondos, algo de dinero que los pueda ayudar a salir, y que aquellos que tenemos un poco más, pues colaboremos un poco más. Yo quería agregar algo ahí, ¿no? Parte de las decisiones incluyen el tema de reducir aranceles en cosas que también la gente le cuesta en su día a día, como por ejemplo el tema tecnológico, teléfonos, tablets que sirven para la educación. Todo lo que tenga que ver con la agricultura, con la construcción, es decir, por un lado también estamos haciendo esfuerzos para reducir los costos del día a día de la gente. Entendemos que una tarifa de subsidios a los combustibles fósiles es la forma más ineficiente posible de trasladar recursos a los que más los necesitan. Es la forma más ineficiente posible de trasladar recursos a los que menos necesitan. Queremos trasladar esos recursos de forma más eficiente, más directa, que vayan directamente a los que lo necesitan, incrementando el bono, como lo dijo hoy el ministro. Con el incremento del bono y aumentando a 1.300.000 los beneficiarios del bono, estamos llegando a alrededor de 5 millones de ecuatorianos que son los que están en la situación de mayor vulnerabilidad. Están más que cubiertos con estos $15. Estamos dándoles un adicional, un excedente. Para los demás, insisto, abaratar los costos de la vida y generar oportunidades de empleo. Créame, si usted le da a escoger a un ciudadano entre tener un empleo o pagar un poquito más por un pasaje, va a preferir tener un empleo. Y en ese sentido estamos actuando. ¿De qué sirve cuánto cuesta el pasaje si no lo puedo pagar? Lo ideal es que la gente tenga la oportunidad de trabajar. Así está diseñado el modelo económico, así está diseñada la decisión, e incluye esa opción para poder reactivar la economía. Hoy, no les quiero adelantar, se presentará ya la reforma en la tarde, lo hará el ministro Martínez junto con el ministro Madero, y podrán ustedes ya conocer a mayor detalle lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Creo que estamos, ¿no? Perfecto, señor Sí, vicepresidente. gracias. Agradecemos a las Muchas gracias autoridades. Les recordamos a los periodistas que a las 13:30 estará el señor presidente arribando al ECO 911 de aquí de Quito. Que tengan una excelente tarde.